Esto que implica una alternativa concreta a las formas de producción industrial o comercial, que son estas formas de producción específicas, locales o populares, que se advierten a lo largo del desarrollo de la imposición de las dinámicas capitalistas de consumo y producción. Acontece también con la cultura pop, ¿no? Eh, Así como los pueblos, las comunidades y los grupos tienen necesidades de ciertos productos que por su calidad técnica o contenido no pueden ser reproducidos plenamente por la industria y por las formas del consumo capitalistas, puesto que implicarían o un gasto extra en la calidad de los ingredientes o componentes o el conocimiento de ciertas técnicas que asimismo implican mayor costo o su desconocimiento. En el capitalismo industrializado y la industria cultural sucede algo semejante, ¿no? Las personas, las colectividades, los grupos no dejan de tener asimismo ciertas necesidades específicas de objetos, y bienes y recursos específicos que no pueden ser satisfechos únicamente por la forma industrial y del mercado, ¿no? Es decir, que requieren satisfacer ciertas necesidades afectivas, por ejemplo, ¿no? O psicológicas de diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, las personas necesitan relaciones, es un ejemplo, ¿no? Las personas necesitan relaciones que vayan más allá únicamente de las relaciones comerciales, ¿no? Necesitan afectividad, ¿no? Y las personas y los grupos buscan la forma de poder acceder a esa afectividad, ¿no? Así como el mercado también, ¿no? Desde las páginas para citas, por ejemplo, a las películas o o la música, ¿no? Que tiene estos contenidos afectivos, ¿no? O la sexualidad, por ejemplo, ¿no? El mercado también tiene una forma de satisfacer esta necesidad. Sin embargo, tanto la afectividad como la sexualidad pueden adquirir formas que rebasan más los requerimientos y las posibilidades de un producto comercial, ¿no? Cuántas diferentes formas de amor, por ejemplo, pueden existir o de relación afectiva que no pueden ser tratadas o agotadas por las películas o la música comercial, porque estas a su vez giran en torno a modelos ya dados, incluso moralmente, ¿no? Hay una, aunque no se diga, hay una moralidad por encima y por debajo de estos productos y estas formas de concebir las relaciones y la afectividad, ¿no? El modelo nuclear, por ejemplo, o la relación heterosexual con fines reproductivos, o una relación afectiva que gire en torno al estatus y al dinero, ¿no? Que únicamente tenga por propósito acceder a cierto estatus o reproducir un cierto nivel de vida, ¿no? Como podemos ver en las formas de la representación de la familia, ¿no? En las películas comerciales. Entonces, a pesar de que exista esta dimensión y esta forma de satisfacción de necesidades a lo cual están dirigidos ciertos productos en el mercado y en la industria, las necesidades e inventivas de los seres humanos van mucho más allá de eso y requieren más que eso, ¿no? Mientras la humanidad siga siendo humanidad y el hombre hombre, se va a requerir mucho más allá de lo que puede dar el mercado, ¿no? O los productos o las mercancías, ¿no? En tanto que la humanidad y la sociedad implica relaciones que van mucho más allá del simple intercambio comercial. De hecho, sería una negación pretender que lo único que existe es una relación comercial o de intercambio de mercancías, ¿no? Como lo planteó Marx, ¿no? Uno de los riesgos mayores del capitalismo es precisamente esto, ¿no? Que suprime toda otra forma de relación social y de contenido de relación social por las relaciones comerciales. De esto trata el fetichismo de la mercancía que tanto preocupaba a Marx, ¿no? El fetichismo implica darle cualidades sobrenaturales y totales a las mercancías que no las tienen, ¿no? La mercancía como este objeto que se define por poder ser intercambiable a partir de un precio, de un valor en el mercado, ¿no? La realidad humana requiere y ha requerido mucho más que eso, ¿no? De hecho, el capitalismo es como si fuera un parásito que se monta encima de todas las relaciones sociales, contenidos culturales y formas sociales que ha desarrollado la humanidad, ¿no?
antes de que hubiera capitalismo, antes de que siquiera existieran los cimientos del capitalismo en el siglo XVI, la humanidad había tenía una historia, ¿no? Y un desarrollo civilizatorio sin el cual el capitalismo es absolutamente incomprensible, imposible, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de los distintos tipos de lenguajes, de cultura, de pensamiento, de industrias, de técnicas, de saberes y ciencia, ¿no? El capitalismo llega y se monta encima de todo esto y por una parte pretende suplirlo, ¿no? Desplazarlo, como si la única relación posible fuera las relaciones comerciales, ¿no? Ya sea para producir o para consumir, ¿no? Y por otra parte pretende negar estos contenidos, ¿no? Convirtiéndolos únicamente en mercancías, lo que no puede realizarse del todo, ¿no? Puesto que los productos, los instrumentos, las herramientas, los saberes van unidos a los contextos culturales que los producen y que los consumen, ¿no? Entonces lo que queremos decir con todo esto es que a pesar de que en el capitalismo se pretenda imponer ciertas relaciones sociales como las únicas, ciertos contenidos y percepciones como las únicas, ciertas sensaciones y afectividades como las únicas, la humanidad ha tenido y tendrá más contenidos, relaciones y afectividades que estas, ¿no? Entonces, lo que sucede con, en específico, la cultura pop o la música pop es que a pesar de que inicial y fundamentalmente el propósito de la música y la cultura pop sea vender, el comercio, el mercado, la industria, las sociedades no dejan de tener requerimientos y necesidades que van más allá de esto. Entonces, paradójicamente, a pesar de que la cultura pop nace con una finalidad de venta y de comercio, empiezan a existir usos de estas formas para satisfacer otras necesidades y buscar otras formas de expresión sensible, ¿no? Podemos verlo particularmente en el rock o las diferentes ramas del rock, ¿no? En estas ramas musicales lo que encontramos es la búsqueda de grupos, de otras formas de identificarse, de construirse, de sentir y de relacionarse entre ellos mismos y con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, en tanto que el mercado y la industria no contemplaban estas otras formas y necesidades, ha habido la necesidad de que se conformaran incluso ciertas comunidades en torno a la posibilidad de producir estos productos o estas formas socioculturales, ¿no? Entonces, paradójicamente, el mercado de lo pop ha tenido que reconocer e integrar estas formas. Después viene un juego dialéctico en donde la industria cultural pretende absorber estos productos y estas formas, quitarle su significado, quitar la posibilidad de que los grupos sean capaces de producir estos significados, es decir, una especie de independencia de las comunidades en relación a la cultura y sus productos culturales, convirtiéndolos también en mercancías, ¿no? Sin embargo, a pesar de esto, la cultura pop y sus formas de difusión tienen que advertir estos fenómenos que siguen sucediendo, ¿no? Los jóvenes, las bandas de rock, los distintos movimientos artísticos populares buscan recursos y objetos y formas que van más allá del mercado y que en cierta forma tratan de responder a las necesidades, ya sea de marginalidad, de rechazo o formas tradicionales de cultura que ya de por sí tienen ciertos grupos, ¿no? Entonces, lo que advertimos con esto es una especie de lucha, ¿no? Una ambivalencia de la cultura pop que a pesar de tener este ámbito, dimensión, como decíamos, que es aparentemente comercial únicamente, tiene que abrirse, ¿no? Y considerar e integrar este otro aspecto, ¿no? Y después viene esta lucha dialéctica donde pretende nuevamente el capitalismo montarse encima de estas formas. Sin embargo, lo que podemos advertir en la cultura pop es esta posibilidad, esta alternativa de los grupos y los individuos de poder buscar y generar nuevas formas sensibles que respondan a las necesidades afectivas, sexuales o de identidad que tienen las personas, ¿no? Y los individuos. Entonces, lo que podemos advertir en esta dinámica de la cultura pop y la música pop que puede servir a la filosofía, entonces, es esta, por una parte,
posibilidad de difundirse a masas a partir de medios tecnológicos y de comunicación nuevos, ¿no? Y después este ámbito donde el mercado no agota todas las posibilidades de la producción o de la creatividad, ¿no? Entonces, los grupos pueden eh, proponer, crear, producir otras formas alternativas sociales, ¿no? Afectivas y de relación. Esto lo advierten muy bien tanto Deleuze como Guattari y tratan de incorporarlo entonces a la filosofía, ¿no? No es que pretendan que la filosofía se convierta en un producto industrial plástico vacío que únicamente busque vender, ¿no? Sería equivocado pensar la pop filosofía y la estrategia de Rizoma en esos términos. No, lo que tratan de hacer es recuperar estos espacios vacíos y estos espacios ambivalentes y estas potencialidades que tiene de suyo la tecnología y las nuevas formas sociales de difusión de lo cultural para difundir el pensamiento crítico y necesario, ¿no? Para las personas y los grupos sociales, ¿no? En función de las problemáticas que los interpelen, ¿no? A las cuales tengan que enfrentarse. Entonces, lo que podemos advertir en este sentido cuando hablan de la filosofía pop es que buscan utilizar estas nuevas estrategias, formas y tecnologías de la difusión para difundir el conocimiento, hacer accesible el conocimiento, masivo el conocimiento y las nuevas circunstancias sociales, que a pesar de que alguien pudiera criticar o negar estas características, es inevitable, ahí está, ¿no? La masividad, lo mediático, lo sensible, lo festivo. Entonces, la filosofía tiene que hacer algo, posicionarse, ¿no? Al respecto. Es el nuevo contexto en el cual se encuentra la filosofía y el pensamiento, ¿no? Y al cual pretenden responder de esta forma Deleuze y Guattari. Por último, vamos a contextualizar un poco los antecedentes más teóricos del concepto de rizoma, ¿no? Ya que hemos explicado en qué consiste, más o menos en función de qué propuesta y en qué textos se encuentra y con qué propósito se formula, veremos ahora una parte un poco más teórica para finalizar este episodio, ¿no? La propuesta del rizoma, como ya mencionamos, entonces tiene que ver con una nueva forma de pensar, de concebir el pensamiento, ¿no? Incluso desde una perspectiva metafórica, espacial, estratégica, por una parte, y por otra como una actividad, una praxis política, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de ubicarse en el espacio de otra forma y de desarrollar el pensamiento de una manera novedosa y creativa en relación a las diferentes circunstancias que se vayan presentando y en relación a la posibilidad de conectar. La parte del encuentro y la conexión es fundamental y es aquí donde entra la parte teórica, ¿no? El rizoma, decíamos, entonces va creciendo en función de las circunstancias que se le van presentando, pero además de esto se conecta con otros rizomas en esa estrategia territorial, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es sobre todo la cuestión de la colectividad, la importancia de lo colectivo para Deleuze y Guattari, que se opone a una concepción moderna tradicional, ¿no? Donde el individuo es lo más importante, como una estrategia, ya mencionamos también, de sometimiento de la masa, ¿no? De una proletarización que comprenda a individuos indefensos y débiles frente a la maquinaria, las estructuras sociales y políticas capitalistas. Entonces, esta parte colectiva va a girar en torno sobre todo a esto del encuentro o el contacto entre rizomas, ¿no? Un contacto además activo que influye simultáneamente en los cuerpos o rizomas que se van encontrando y que generan rizomas más grandes que a su vez pueden encontrarse con otros rizomas, ¿no? Lo que tenemos aquí en estas estructuras que se superponen y se conectan entre sí es sobre todo la idea de máquina. La máquina, no como lo mecánico, como podría entenderse de una manera inadecuada, ¿no? Lo mecánico implica una estructura fija con movimientos preestablecidos y predefinidos con ciertos límites, ¿no? Una máquina implica sobre todo una limitación, ¿no? Una máquina, un auto, un motor se agota en sí mismo, ¿no? Si bien tiene piezas que se conectan, tiene una estructura ya fija, donde se le da un funcionamiento a cada una de las partes en función de un conjunto, una totalidad fija.
en el rizoma como maquinaria y no como algo mecánico, lo que tenemos no es este elemento cerrado, totalidad cerrada, que implicaría una máquina en el sentido mecánico, sino una entidad abierta a las conexiones y esa apertura implica la posibilidad de reordenar, reorganizar las piezas que están al interior de la máquina, con el propósito de fortalecer la máquina y generar nuevas máquinas, nuevas maquinarias, ¿no? Eh, es como si las máquinas se convirtieran en piezas de otras máquinas, ¿no? Entonces podríamos hablar de una maquinaria que va creciendo, que va aumentando, ¿no? Que está en relación con otras máquinas, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es una perspectiva, una concepción particular de lo maquínico en lugar de lo mecánico, ¿no? Lo maquínico implica concebir la máquina como esta totalidad en apertura que implica la posibilidad de reorganizarse en función de la articulación con otras máquinas para formar máquinas a su vez más grandes, ¿no? Guattari parte de para proponer esta propuesta de una concepción que venía trabajando ya en un libro previo y particularmente en un artículo, ¿no?, que se llama Máquina y Estructura, en donde pretende oponer a la estructura fija, esquemática, jerárquica y cerrada que tiene el psicoanálisis, sobre todo lacaniano, del inconsciente, es decir, Guattari plantea que frente a una estructura que pretende fija y reproducir el lenguaje, en el inconsciente lo que tenemos es una estructura fija, no inmóvil, una estructura ya acabada, siguiendo también las influencias del estructuralismo francés, ¿no?, que planteaba ciertas estructuras mínimas y básicas de cualquier sociedad que se reproducen constantemente. Entonces, en estos términos, tanto el lenguaje como el inconsciente implicarían estas formas que implican, que están fijas, ¿no? Frente a esto, Guattari propone que no, que el inconsciente no es una máquina en el sentido mecánico, estructural que mencionaba tanto el psicoanálisis lacaniano como el estructuralismo, sino que más bien se trata de una de formas, como le decíamos, que implican una maquinaria abierta a conectarse con otras máquinas para formar máquinas más grandes y reordenarse a sí mismas sus piezas con el propósito de adquirir más vitalidad o fuerza, ¿no?, para ser capaces de poder hacer más. Este modelo podríamos identificar que también Guattari lo retoma de ciertas concepciones de biólogos, ¿no?, donde conciben a la naturaleza o en la naturaleza la existencia de una especie de máquinas, ¿no? Serían más bien como estructuras autopoyéticas de ciertos biólogos como Maturana, por ejemplo, ¿no? Del cual, y Varela, de los cuales pretende Guattari o en parte retoma una concepción según la cual los seres vivos, los organismos, implican una estructura autopoyética, ¿no? ¿Qué significa lo autopoyético? Significa que se producen a sí mismas o se reproducen a sí mismas, que cuentan con los elementos necesarios para reproducir partes de sí mismos en función de la alimentación, de los nutrientes que cuentan, ¿no?, con los cuales cuentan, ¿no? Entonces, esta idea de que los cuerpos son una especie de máquina que se autorreproduce a sí misma, Guattari la retoma y la lleva no únicamente a los organismos de la biología, los ejemplos de la biología, sino a los ejemplos sociales, ¿no? Ya no piensa solamente cuerpos biológicos, organismos biológicos, sino cuerpos sociales, ¿no? Y sobre el inconsciente y colectividades, ¿no? Si un ser vivo se comporta de esta forma, también el inconsciente y también los individuos y las colectividades, ¿no?, se autoproducen a sí mismas, pero no de forma aislada. Ahí sería la contribución de Guattari. Para Guattari, los cuerpos como máquinas se reproducen en relación con otras máquinas, ¿no? Recuperando elementos de otras máquinas como nutrientes y dando nutrientes a otros cuerpos. Entonces, la máquina en este sentido adquiere una importancia fundamental para Guattari y la remite al inconsciente, ¿no? El inconsciente sobre todo estaría articulado por estas máquinas que se reproducen relacionándose unas con otras y reproducen al ser humano, ¿no? Al ser humano como personalidad, como identidad, ¿no? Lo que tenemos entonces es en Guattari esta idea de lo maquínico, como ese proceso de autoproducción vinculado
entre sí, ¿no? Con distintas máquinas que van articulando una sola máquina, ¿no? Y lo que tenemos en Deleuze es una recuperación filosófica más tradicional o clásica, ¿no? Por supuesto que Deleuze retoma varios elementos de distintas filosofías para hacer su propuesta, pero en esta ocasión nos referiremos sobre todo a la parte del encuentro, ¿no? Para Deleuze lo fundamental es el encuentro, ¿no? Como categoría filosófica fundamental, que implica el encuentro que cuerpos al relacionarse tienen un encuentro. Y no es un encuentro neutral, sino un encuentro en el cual intercambian partes. Y en ese intercambio de partes puede haber o una alimentación o un envenenamiento, ¿no? O hay una especie de alimentación que nutre o un envenenamiento que descompone las partes, las relaciones, diría Deleuze, ¿no? Y esta idea la toma sobre todo del filósofo del siglo XVII, Spinoza, Baruch de Spinoza, que es particularmente importante en su pensamiento, ¿no? Algunos podrían plantear incluso que el pensamiento de Deleuze es una actualización del pensamiento de Spinoza, ¿no? Como un intento de traducirlo al lenguaje contemporáneo, a las formas de expresión contemporáneas, ¿no? Básicamente podríamos retomar ese planteamiento en relación a esta idea del encuentro, ¿no? Spinoza menciona ese término como ocursus, que en latín significa encuentro, ¿no? El encuentro para Spinoza implica precisamente esta cuestión, ¿no? Cuando los cuerpos se encuentran ya en una mezcla, en un sentido estoico incluso, ¿no? Hay una mezcla de partes de los cuerpos que se encuentran y la posibilidad que estas partes se nutran, aumentando sus composiciones o descomponiéndolas, ¿no? Es como la alimentación, pensemos, ¿no? Cuando uno come algo, aquello que come se incorpora a uno mismo, ¿no? Y si la incorporación es negativa, lo descompone como algo que le hace daño, ¿no? Entonces, la idea es esta cuestión de que el encuentro implica una incorporación entre cuerpos, ¿no? Una incorporación que nutre o que envenena, ¿no? Que destruye. Entonces, eh, Spinoza propone que para pensar la ética, esto lo propone en su ética demostrada según el orden geométrico de las cosas, para pensar la ética habría que pensar lo bueno y lo malo en función de esta posibilidad de alimentación o envenenamiento, ¿no? Cuando uno se encuentra con alguien, se nutre de ese alguien o se envenena de ese alguien, ¿no? O cuando una idea se encuentra con otra, ¿no? Y podemos advertirlo como en esta dimensión el encuentro como aquello que produce, ¿no? Spinoza plantea que estos encuentros tienen una dimensión ideal, intelectual, pero también afectiva, ¿no? El encuentro va a propiciar cierto estado del pensamiento que se manifiesta o que se caracteriza como o adquiere la forma de la afectividad, ya sea como mayor alegría o como mayor tristeza. La alegría implicaría más fuerza para existir y potencia para obrar, es decir, mayor composición y mayor fortaleza del cuerpo, o tristeza, que implica impotencia y descomposición de sus partes, ¿no? Entonces, Spinoza propone esta idea, entonces, en relación al encuentro, como el principio de la ética, ¿no? Lo bueno y lo malo va a estar indicado o expresado por las consecuencias de la emoción, de la afectividad que nos provocan los encuentros que tengamos, ¿no? Y el encuentro adecuado va a implicar una vida más virtuosa. Viene de fuerza en latín, ¿no? Un hombre virtuoso es aquel que tiene una situación más adecuada, ¿no? Que tiene una situación más vital, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Aquello que no es virtuoso es aquello que nos perjudica, que nos destruye, ¿no? Que nos quita nuestra potencia y nuestra fortaleza, ¿no? Incluso nos enferma. Entonces, esta idea ética del encuentro de los cursos que propone Spinoza en el siglo XVII es completamente novedosa en relación a la ética, ¿no? Puesto que la ética ya no va a tener, como tenía en otras tradiciones, un criterio trascendente de replicar el modelo, ¿no? Que el bien y el mal implican eso, ¿no? Lo que tiene que suceder o suceder, ¿no? Lo bueno y lo malo implican prescripciones de lo que debe ser eh, y indicaciones de lo que se debe actuar, cómo se debe actuar, ¿no?
y las nociones de recompensa o castigo también como una consecuencia de este ajustarse al modelo del bien y el mal, ¿no? A diferencia de esto, el pensamiento, el planteamiento de Spinoza plantearía que se trata de una cuestión no relativa a una dimensión externa o superior, sino a una cuestión, a una dinámica interna inmanente de los cuerpos que se encuentran. Es decir, no depende de algo que esté fuera de lo que existe, sino en lo existente, ¿no? Y la manifestación o expresión de esta dinámica va a ser la afectividad que va a indicar cuando se hace lo bueno o se hace lo malo para el cuerpo, para los cuerpos involucrados en esta relación, ¿no? Entonces, lo que tenemos en esta noción del encuentro espinosista es un antecedente fundamental para la propuesta del rizoma, en tanto que, como decíamos hace un momento, el rizoma va a implicar estos posibles encuentros e intercambio de partes y nutrición o destrucción, envenenamiento, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es un intento de llevar a este momento el pensamiento de Spinoza y expresarlo en términos y con un lenguaje accesible a las nuevas generaciones, es decir, lo pop permite actualizar esas formas del pensamiento, ¿no? Entonces, básicamente, porque por supuesto que implican más elementos, ¿no? Pero como una introducción es suficiente entender en qué consiste este aporte que Deleuze identifica o recupera de Spinoza en relación al rizoma como una recuperación de la noción de encuentro, ¿no? Y por otra parte, un concepto que va a ser importante en Deleuze y que es poco trabajado y poco conocido es el elemento o los recursos que Deleuze retoma de Leibniz. Leibniz es un filósofo contemporáneo de Spinoza del siglo XVII, alemán, pero a diferencia de Spinoza, eh, Leibniz es como un poco más rechazado, ¿no? Es como si Leibniz se circunscribiera a un pensamiento más históricamente identificado en un momento. A Spinoza cada vez ha habido un mayor reconocimiento en los estudios de filosofía y de diferentes disciplinas, ¿no? Sobre todo a partir de la década del 70, de los 70, hay un énfasis en la importancia de Spinoza para el pensamiento occidental, sobre todo crítico a partir de trabajos bibliográficos importantes, hay un reconocimiento de la importancia negada de Spinoza en el pensamiento de Occidente, ¿no? Spinoza fue un filósofo perseguido y negado del pensamiento y de la historia del pensamiento, ¿no? Un filósofo maldito, ¿no? El primer gran filósofo maldito, ¿no? De la modernidad. Eh, Se le excomulgó de la iglesia, de la comunidad judía de la que participaba, se le persiguió judicialmente, se prohibieron sus libros, hubo juicios al respecto, después hubo una condena para quien leyera sus textos, los citara o los tuviera, ¿no? Entonces hubo un ocultamiento de su obra a lo largo de los siglos, ¿no? Pero sin embargo también un estudio constante, ¿no? Según los últimos estudios al respecto, Spinoza está presente con su propuesta inmanente de la política y del pensamiento en la mayor parte de los teóricos de la modernidad, ¿no? En Locke, por ejemplo, ¿no? En Hegel, en Marx, Spinoza está como un referente importantísimo para todos estos pensamientos, ¿no? Como el inicio incluso del pensamiento moderno, según algunos, ¿no? Pero bueno, en relación con Leibniz, lo que tenemos es algo diferente, ¿no? Leibniz, como les decía, generalmente se ubica en un momento histórico, el siglo XVII, el nacimiento de la modernidad, una influencia importante en las matemáticas porque desarrolló el cálculo infinitesimal. Sin embargo, les digo, se circunscribe generalmente a esta época, ¿no? Y se le identifica como un pensador tradicional o cortesano por su cercanía con ciertas cortes, ¿no? Eh, entonces, hay como una especie de reconocimiento parcial de la obra de Leibniz, ¿no? En general, es como si fuera un autor únicamente de interés para ciertos especialistas, ya sea en el pensamiento del siglo XVII o en ciertas ramas de la ciencia o de la filosofía. Sin embargo, la influencia de Leibniz va mucho más allá que esto, ¿no? Y en Deleuze lo que tenemos es un interés particular por Leibniz en la parte final de su obra, ¿no? Si la primera parte sobre todo gira en torno a Spinoza y a Nietzsche,
En la última parte hay un particular interés por Leibniz, sobre todo en relación con lo barroco, ¿no? Únicamente para relacionarlo aquí con el concepto de rizoma, mencionaremos la parte relativa al concepto de máquina en Leibniz, ¿no? Para Deleuze, el pensamiento de Leibniz es particularmente interesante e importante porque inaugura una nueva forma de entender lo biológico, la vida. Para Deleuze, en Leibniz está una anticipación de las concepciones y las problematizaciones de la biología, ¿no? Porque concibe a la materia y a la realidad como una especie de contenedor de máquinas, ¿no? Y una máquina particularmente especial y diferente, literalmente, como veníamos diciendo, ¿no? Deleuze identifica en Leibniz la idea de que la máquina biológica implica a su interior otras máquinas, y al interior de esas máquinas otras máquinas, y así sucesivamente, ¿no? Y máquinas que además implican un comportamiento y una interacción constante con otras máquinas, ¿no? Y entonces lo que sucede es que la explicación que da Leibniz de estas máquinas es su explicación de cómo se articula o desarrolla la realidad. La realidad serían estas máquinas en su desarrollo, en su expresión, ¿no? Las máquinas estarían integradas incluso en la materia, ¿no? Sería como esta idea de que en la materia están el germen o la semilla de lo que existe y lo que se desarrolla, ¿no? Semillas que a su vez implican otras semillas, ¿no? Entonces dice de una manera muy hermosa Leibniz, ¿no? Que entonces la realidad implica estas especies de partículas cada vez más pequeñas que permiten el desarrollo de la realidad, y la realidad entonces en su comprensión parte del estudio de estas máquinas que implican a su vez otras máquinas que se van desarrollando y desplegando. Es la idea del barroco como pliegue, ¿no? Es como si tuviéramos una gran tela que fuera la materia y estuviera plegada, arrugada muchos pliegues, ¿no? Y la realidad fuera el desarrollo, la manera en que se van desplegando esos pliegues, ¿no? En que se va estirando la tela y en ese estiramiento van surgiendo nuevos cuerpos que a su vez están plegados, ¿no? Es una noción muy hermosa que Leibniz propone para explicar o comprender los cuerpos vivos, ¿no? Y las ideas. Para Leibniz esto pasaría también con las ideas. Entonces, lo que tenemos aquí es una explicación maquínica también de la realidad que Deleuze recupera también para su propuesta del rizoma, ¿no? Es esta idea de que el rizoma es una especie de también una especie de máquina, una pequeña máquina que se articula con otras máquinas y tiene a su vez máquinas, ¿no? Y en esta interconexión y despliegue y desarrollo de sí mismos habría la constitución o articulación de la realidad. Entonces lo que habría que atender, estudiar, sería la forma en que estas máquinas se interrelacionan entre sí y se pliegan entre sí, se despliegan entre sí, ¿no? Entonces es una idea muy hermosa retomar aquí la noción del barroco a partir de Leibniz en relación con el rizoma, ¿no? En su forma de articulación y desarrollo, ¿no? Entonces, para finalizar, únicamente habría que decir que a partir de todo lo que hemos mencionado, el rizoma se presenta entonces como una propuesta filosófica con el propósito de actualizar los contenidos y los efectos de la filosofía para las nuevas generaciones, ¿no? Contenidos filosóficos de los más clásicos, tradicionales e importantes en relación a la manera de entender de una manera más plena a la humanidad y la realidad, ¿no? Asimismo, estos recursos filosóficos son recuperados como una estrategia para enfrentar las condiciones hostiles y adversas de las formas políticas y económicas de la sociedad capitalista actual, y por último como una forma de recuperar una dimensión importante del pensamiento y de la filosofía y de las personas, ¿no? Que se pretende rechazar, ¿no? Que tiene que ver con la afectividad o con las emociones, ¿no? Esta dimensión de la realidad humana que pretende negarse, ¿no? Pero que sin embargo es fundamental, ¿no? Y que está siendo utilizada y explotada de manera manipuladora, ¿no? Por instancias económicas y culturales que tienen que ver con
el capitalismo y el mercado, ¿no? Entonces el rizoma sería como esta forma de filosofía pop con la cual Deleuze y Guattari pretenden traer a nueva cuenta, recuperar el pensamiento filosófico radical.